Eliana arregló el mantel blanco de la mesa por tercera vez en los últimos 10 minutos. La cristalería brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Los cubiertos de plata estaban colocados en paralelo, y los platos de porcelana con borde dorado no tenían ni una sola mancha. Dio un paso atrás y miró el comedor con ojo crítico. Todo tenía que estar perfecto. Benicio no toleraba los errores, sobre todo cuando se trataba de reuniones de negocios. Desde la sala de estar llegó su voz, segura, mesurada, con ligeros matices de superioridad que nunca ocultaba. Eliana escuchó con atención. Los inversores japoneses ya habían llegado, el señor Tanaka y el señor Yamada. Benicio había repetido esos nombres durante los últimos 3 días, explicándole lo importante que era esa reunión para la expansión de su negocio. La empresa exportadora de café necesitaba socios asiáticos, y estos dos podían abrirle las puertas a los mercados con los que Benicio había soñado durante mucho tiempo. Eliana alisó el dobladillo de su vestido azul oscuro, sobrio y recatado, el mismo que su marido le había ordenado ponerse hoy. La hacía casi invisible, que era probablemente lo que se requería. Tenía que estar presente, servir la comida, sonreír, pero sin llamar la atención. El papel de decorado en su propia casa. Cogió la bandeja con los aperitivos y se dirigió al salón. Benicio estaba sentado en un sillón de cuero, con las piernas cruzadas y una copa de whisky en la mano. Frente a él, en el sofá, se sentaban dos hombres con trajes oscuros, ambos de unos 50 años, con peinados pulcros y rostros corteses, pero impenetrables. Discutían algo en una mezcla de inglés y portugués, y Eliana solo captó fragmentos de frases sobre logística y porcentajes. «Ah, aquí está mi esposa», dijo Benicio, sin apenas mirarla. «Eliana nos ha preparado unos aperitivos tradicionales. Espero que los disfruten». El señor Tanaka sonrió, de forma discreta pero educada. El señor Yamada asintió con la cabeza. Eliana dejó la bandeja sobre la mesa de centro, colocó los platitos y salió silenciosamente de la habitación. Su presencia allí no era necesaria. Volvió a la cocina y se dispuso a comprobar si el plato principal estaba listo. El pato asado con naranjas y romero se cocinaba lentamente en el horno, desprendiendo un aroma que hacía la boca agua. Eliana esperaba que los invitados quedaran satisfechos, aunque sinceramente le daba igual. Lo importante era que Benicio estuviera contento. Tapó los platos para mantener el calor y se puso a esperar. Benicio llamaría cuando fuera hora de servir la cena. Se sentó en un taburete junto a la ventana y miró el jardín oscuro al otro lado del cristal. La mansión en la que habían vivido durante los últimos 5 años era enorme. 3 plantas, 8 dormitorios, piscina, terraza con vistas a las colinas. Cuando Eliana la vio por primera vez, no podía creer que fuera a vivir allí. Era una chica de un barrio humilde, cuyo padre trabajaba como conductor de autobús y cuya madre vendía verduras en el mercado. Benicio le parecía entonces un príncipe de cuento de hadas, rico, guapo, seguro de sí mismo. La cortejaba con insistencia, le regalaba flores, la llevaba a restaurantes y le prometía que nunca más le faltaría nada. Y ella le creyó. Los 2 primeros años de matrimonio fueron tolerables. Benicio trabajaba mucho. A menudo se iba de viaje, y Eliana se quedaba sola en esa enorme casa. Ella encontró trabajo en una tienda de antigüedades, simplemente para tener algo que hacer y no volverse loca de soledad. Benicio no puso ninguna objeción en ese momento. Pero poco a poco algo cambió. Se volvió más exigente, más brusco. Cada pequeña cosa que no salía según sus planes le irritaba. Eliana aprendió a andar en silencio por la casa, a hablar poco, a no llevar la contraria. Era más fácil que discutir. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Benicio. «Sirve la cena», dijo y colgó. Eliana suspiró, se levantó y comenzó a colocar los platos en una gran bandeja. Pato, guarnición de verduras, salsa en un cuenco de porcelana, cesta con pan. Lo revisó todo 2 veces. Luego tomó la bandeja y la llevó al comedor. Los hombres ya estaban sentados a la mesa. Benizú ocupó el lugar principal. Los invitados se sentaron a ambos lados. Eliana colocó los platos en silencio, sirvió el vino en las copas y puso los platos en el centro de la mesa. El señor Tanaka dijo algo en japonés y el señor Yamada asintió con aprobación. Benizú sonrió, esa misma sonrisa que reservaba para las personas adecuadas. «Mi esposa cocina muy bien»,
dijo sin mirar a Eliana. Es una de sus pocas virtudes. El señor Tanaka se rió cortésmente. Eliana sintió que se le enrojecían las mejillas, pero no dijo nada. Colocó el último plato, mermelada de cereza casera, que se servía con una tabla de quesos, y ya se disponía a retirarse. Pero accidentalmente golpeó el borde del cuenco con el codo. El recipiente de cristal se balanceó y la espesa mermelada oscura se derramó lentamente sobre el mantel blanco, dejando una mancha carmesí. El tiempo pareció detenerse. Eliana se quedó paralizada, mirando la mancha roja que se extendía. El señor Yamada levantó la vista, pero enseguida volvió a su plato, como si nada hubiera pasado. El señor Tanaka siguió cortando el pato, sin prestar atención, pero Eliana sentía la mirada de Benicio sobre ella, una mirada pesada, fría, llena de desprecio. «Lo siento», murmuró ella y rápidamente cogió una servilleta para intentar limpiar la mermelada. La mancha solo se extendió más. «Déjalo», dijo Benicio en voz baja, pero con firmeza. «Ve a la cocina». Eliana asintió y salió rápidamente del comedor. Le temblaban las manos. Se apoyó contra la pared del pasillo y cerró los ojos. Solo era mermelada, solo era una mancha. No pasaba nada. Los invitados ni siquiera se habían dado cuenta. Pero ella sabía que Benicio sí, y eso era lo importante. Pasó el resto de la noche en la cocina, escuchando el murmullo indistinto de las voces que provenían del comedor. Risas, tintineo de copas, fragmentos de conversación. A las 11, los invitados finalmente se marcharon. Eliana oyó cómo Benicio los acompañaba a la puerta, intercambiando cortesías de despedida. Luego, la puerta de entrada se cerró y el silencio reinó en la casa. Eliana estaba junto al fregadero, lavando los últimos platos, cuando él entró en la cocina. No se volvió, pero sintió su presencia, pesada, opresiva. «¿Te das cuenta de cómo estabas hoy?», comenzó a decir en voz baja, pero cada palabra era como un golpe. «Como una vaca torpe, una tarea sencilla, poner la mesa sin meter la pata. Y ni siquiera has sido capaz de hacer eso». «Lo siento», dijo Eliana en voz baja sin volverse. «No quería...». «Nunca quieres nada». La voz de Benicio se hizo más fuerte. «Simplemente te dejas llevar por la corriente, como una medusa. He invertido tanto en ti, te he dado una casa, ropa, una vida con la que ni siquiera podías soñar. ¿Y tú? Ni siquiera sabes recibir a los invitados como es debido». Eliana apretó los labios. Las lágrimas le brotaron de los ojos, pero hizo todo lo posible por contenerlas. Ahora no, no delante de él. El señor Tanaka se mantuvo cortésmente en silencio, pero vi cómo miraba esa mancha. Continuó Benicio. Vi cómo intercambiabas miradas con Yamada. Me has avergonzado en mi propia casa. Ni siquiera se dieron cuenta, se atrevió a objetar Eliana, sin volverse. «No te atrevas a llevarme la contraria», ladró Benicio, y ella se estremeció. «No tienes ni idea de cómo funciona mi mundo. Todo importa, cada detalle, y tu torpeza también es un detalle que dice mucho de mí». Se calló, respirando con dificultad. Eliana oyó cómo se daba la vuelta y salía de la cocina. Sus pasos se alejaron por el pasillo y luego se oyó el portazo de la puerta del despacho. Solo entonces se permitió llorar, en silencio, sin hacer ruido, de pie sobre el fregadero con las manos enjabonadas. Por la mañana, Eliana se despertó antes que su marido. Benicio dormía en el dormitorio contiguo, como había hecho durante los últimos 6 meses. Se levantó, preparó café, cortó fruta, lo puso todo en una bandeja y se lo llevó a la habitación. Él se despertó, la miró con indiferencia y asintió con la cabeza, dándole a entender que podía marcharse. Eliana salió y cerró la puerta tras de sí. Bajó al jardín. La mañana era fresca, el sol apenas comenzaba a elevarse sobre las colinas. Eliana se dirigió al rincón más alejado del terreno, donde crecían las rosas, y se sentó en un banco. Desde allí se veía la casa del vecino, de 2 pisos, no tan lujosa como su mansión, pero acogedora. Allí vivía Fabián, un hombre de 55 años, exmilitar, ahora jubilado. A menudo se entretenía en su jardín por las mañanas, y Eliana a veces lo veía a través de la valla. Se saludaban, intercambiaban unas palabras sobre el tiempo, nada más. Hoy Fabián también estaba en el jardín. Regaba las flores con la manguera, silbando una melodía. Eliana ya quería volver a casa, pero entonces oyó la voz de Benicio.
Salió a la terraza con una taza de café y vio al vecino. «Buenos días, Fabián», gritó por encima de la valla. Fabián levantó la cabeza y saludó con la mano. «Buenos días, Benicio. ¿Qué tal la noche?» «Genial», respondió Benicio, acercándose a la valla. «Los japoneses están contentos. Parece que el trato se va a cerrar». «Me alegro por ti», dijo Fabián. Cerró el grifo y se acercó a la valla. «¿Ha cocinado tu mujer?» «Sí», sonrió Benicio. Aunque casi lo estropea todo. Derramó mermelada sobre el mantel delante de los invitados. Fabián asintió con la cabeza con comprensión. Las mujeres, si les das rienda suelta, lo echan todo a perder. Mi ex era igual. Siempre se le caía algo. Se le olvidaba todo. Tenía que ser estricto con ella. Exacto, asintió Benicio. Hay que controlarlas. Si no, se relajan y empiezan a pensar que tienen derecho a opinar. Ambos se rieron. Eliana estaba sentada detrás de un rosal, escuchando la conversación, y sentía cómo algo caliente y desagradable se encendía en su interior. ¿Vergüenza? ¿Rabia? No lo entendía. Solo quería desaparecer. «Bueno, me voy a trabajar», dijo Benicio. «Que tengas un buen día, Fabián». «Tú también». Eliana esperó a que Benicio volviera a la casa. Luego se levantó en silencio y se dirigió a la salida. Tenía que irse de allí, al menos por unas horas. La tienda de antigüedades estaba en el casco antiguo de la ciudad, donde las estrechas calles serpenteaban entre casas con el yeso desconchado y balcones con ropa tendida. A Eliana siempre le había gustado ese lugar. Olía a polvo, a madera vieja y a algo indescriptiblemente acogedor. La dueña de la tienda, la señora Benedita, la recibió con una sonrisa. «Eliana, qué bien que hayas venido hoy. Tenemos mucho trabajo». Eliana le devolvió la sonrisa, la primera sonrisa sincera en las últimas 24 horas. Se quitó el bolso, lo colgó en un gancho detrás del mostrador y comenzó a clasificar un nuevo lote de mercancía. Relojes antiguos, marcos para fotos, un juego de tazas de porcelana con grietas, pero aún hermosas. Aquí nadie le gritaba por haber derramado mermelada. Aquí la apreciaban. Raimunda llamó el miércoles por la mañana, cuando Eliana estaba vaciando el lavavajillas después del desayuno. Benizuyá se había ido a trabajar y la casa se sumió en ese silencio especial que a la vez tranquilizaba y oprimía. «¿Puedo pasar a verte?», preguntó la amiga sin preámbulos. «Solo para charlar. Te echo de menos». Eliana se quedó paralizada por un segundo. A Benicio no le gustaba que vinieran invitados sin su conocimiento, especialmente Raimunda. La consideraba una mala influencia, una mujer divorciada que vivía sola, independiente y demasiado directa. Pero ahora él no estaba y a Eliana le entraron unas ganas repentinas de ver a su amiga, de hablar con una persona viva y no con las paredes vacías de la mansión. «Claro, ven», dijo. «Benicio no volverá hasta la noche». «Perfecto. Estaré allí dentro de una hora». Eliana preparó café, sacó del frigorífico el pastel que había horneado el día anterior y lo colocó todo sobre la mesa de la cocina. Luego recorrió la casa, comprobando que todo estuviera en su sitio. Era una costumbre. Benicio podía volver en cualquier momento y montar un escándalo si algo no estaba en su sitio, aunque hoy tenía que reunirse con los proveedores hasta la noche. Raimunda llegó exactamente una hora después. Salió de su viejo coche con vaqueros y una blusa clara, con un gran bolso al hombro, y a Eliana le pareció que su amiga parecía tan libre, tan ligera. Se abrazaron en la puerta y Raimunda se dirigió directamente a la cocina, como si fuera su propia casa. «Vaya, ¿qué casa tienes?», dijo mirando las encimeras de mármol, los electrodomésticos empotrados y la enorme isla en medio de la cocina. «Es un auténtico palacio, y tú sigues estando igual de delgada. ¿Comes algo?». Eliana sonrió con forzamiento y sirvió café en 2 tazas. Se sentaron a la mesa y Raimunda tomó inmediatamente un trozo de pastel, sin esperar a que la invitaran. A Eliana le encantaba esa naturalidad, esa capacidad de sentirse cómoda en cualquier lugar. «¿Cómo estás?», preguntó Raimunda mientras masticaba. «Hace mucho que no nos vemos». «Bien», respondió Eliana automáticamente. «Todo como siempre». Raimunda entrecerró los ojos, estudiando su rostro. «Mentirosa, veo que no estás bien. Has adelgazado aún más, tienes ojeras y, en general, pareces como si durmieras 3 horas al día.
Eliana bajó la mirada hacia la taza. Raimunda siempre veía demasiado. Era a la vez agradable e incómodo. Solo estoy un poco cansada, dijo en voz baja. Tengo mucho que hacer en casa. Eliana, Raimunda le puso la mano en la muñeca. Soy yo. No tienes que fingir. ¿Qué pasa? ¿Es Benizú otra vez? Eliana sintió un nudo en la garganta. Quería decir que todo iba bien, que Raimunda se equivocaba, pero las palabras se le atascaron en algún lugar dentro de ella. En su lugar, las lágrimas brotaron de forma inesperada y repentina. Se cubrió la cara con las manos, tratando de detenerlas, pero no pudo. «Dios mío, Eliana». Raimunda se levantó, rodeó la mesa y la abrazó por los hombros. «¿Qué te está haciendo?» Eliana lloraba en silencio, convulsivamente, tratando de no hacer ruido. Raimunda le acariciaba el pelo sin decir nada. Simplemente estaba a su lado. Pasaron varios minutos antes de que Eliana pudiera controlarse. Se secó los ojos con un pañuelo y respiró hondo. «Lo siento», murmuró. «No quería...» «No te disculpes», la interrumpió Raimunda. «Cuéntame, ¿qué ha pasado?» Eliana se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo explicar algo que ella misma no entendía del todo? ¿Cómo describir esa lenta asfixia, esa vida en una jaula donde las paredes no se ven, pero están ahí? «Él me controla», dijo finalmente. «Todo, cada paso, lo que llevo puesto, a dónde voy, con quién hablo. Revisa mi teléfono, me pregunta en qué gasto el dinero, aunque casi no tengo dinero propio. Todo lo que recibo es lo que él me da, y me lo recuerda constantemente». Raimunda escuchaba en silencio, con los labios apretados. «La semana pasada tuvimos invitados», continuó Eliana. «Socios comerciales de Benicio. Estaba poniendo la mesa y, sin querer, derramé mermelada sobre el mantel. Fue algo sin importancia. Los invitados ni siquiera se dieron cuenta. Pero después de que se marcharan, me montó una escena. Me llamó torpe, vaca, dijo que le avergonzaba. «Ese cabrón», murmuró Raimunda entre dientes. «Ya ni siquiera sé qué está bien y qué no», confesó Eliana, y su voz tembló. «¿Y si tiene razón? ¿Y si realmente no soy capaz de hacer nada? Me da un hogar, comida, ropa, y yo ni siquiera soy capaz de recibir a los invitados como es debido». «Eliana, escúchame». Raimunda la tomó de las manos y la obligó a mirarla a los ojos. «Te está manipulando. Es la táctica clásica de un maltratador. Te convence de que no vales nada para que ni se te ocurra pensar en marcharte. Pero es mentira. Eres inteligente, talentosa y bondadosa. Trabajas en la tienda y la señora Benedita está enamorada de ti. Siempre te elogia. ¿Recuerdas cuando dijo que sin ti la tienda se vendría abajo?» Eliana esbozó una débil sonrisa entre lágrimas. «Solo es amable. Dice la verdad», insistió Raimunda. «Te las arreglas con el trabajo, con la casa, con todo lo que te echan encima. El problema no eres tú, el problema es él». Eliana guardó silencio. Escuchó esas palabras, pero no podía creerlas. Había escuchado a Benicio durante demasiado tiempo. Su voz se había grabado demasiado profundamente en su mente. «¿Por qué no te vas?», preguntó Raimunda con suavidad, pero con insistencia. «Eliana, sabes que esto no puede seguir así. Te está destrozando poco a poco». «¿A dónde voy a ir?». Eliana miró a su amiga con desesperación. «No tengo dinero. Todo lo que gano en la tienda se va en pequeñas cosas. Y él no me deja ahorrar. Dice que es su dinero, su casa. Si me voy, no tendré nada. Ni siquiera ropa. Todo lo que tengo lo compró con su dinero». «Puedes vivir conmigo», dijo Raimunda inmediatamente. «Todo el tiempo que quieras. Tengo una habitación libre. Encontrarás trabajo, empezarás de nuevo. Miles de mujeres lo hacen cada día». «No lo entiendes», Eliana negó con la cabeza. «No me dejará marchar así sin más. Benicio está acostumbrado a controlarlo todo. Si intento marcharme, encontrará la manera de detenerme. O peor aún, se vengará. Conoce a gente, gente influyente. Puede hacer que no me contraten en ningún sitio. Son solo miedos». Raimunda le apretó las manos con más fuerza. «Él te ha metido esas ideas en la cabeza. Pero en realidad no es todopoderoso. Es una persona normal que se aprovecha de tu miedo». Eliana quería responder, pero de repente oyó el ruido de un motor en el patio. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana.
El todoterreno negro de Benicio entraba lentamente por la verja. «Dios mío, es él», susurró, y su rostro palideció. No debería haber venido tan pronto. ¿Qué hago? Cálmate. Raimunda también se levantó. Tienes derecho a recibir invitados en tu propia casa. Esta no es mi casa, dijo Eliana con amargura. Es su casa, y él no te soporta. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Benizú salió, cerró la puerta y se dirigió hacia la casa. Llevaba un traje sobrio, con un maletín en la mano, y su rostro expresaba cansancio e irritación. Eliana sintió como todo su interior se contraía por el miedo. La puerta se abrió. Benicio entró en el vestíbulo, se quitó la chaqueta y la colgó en un perchero. Entonces oyó voces procedentes de la cocina y se dirigió hacia allí. Eliana estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas, y Raimunda estaba sentada a la mesa, ostentosamente tranquila. Benicio se detuvo en la puerta, echó un vistazo a la escena y sonrió fríamente. «Oh, Raimunda», dijo con gélida cortesía. «¡Qué sorpresa! No sabía que estarías aquí». «Yo tampoco sabía que volverías tan pronto», respondió Raimunda sin levantarse. «Eliana me dijo que estarías ocupado hasta la noche». «La reunión terminó antes», dijo Benicio mientras se acercaba a la nevera, sacaba una botella de agua y daba unos sorbos. «Eliana, no me avisaste que esperabas invitados». «Lo siento», murmuró Eliana. «Raimunda llamó por la mañana y no tuve tiempo». «No tuviste tiempo», repitió Benicio con una sonrisa. «Entendido. Bueno, ya que Raimunda está aquí, quizás se quede a cenar. Aunque no, espera. Hoy tengo cosas que hacer, así que me temo que tendremos que despedirnos». Raimunda se levantó lentamente de la mesa. Sus ojos se oscurecieron. «Benicio, acabo de llegar. Eliana y yo no nos hemos visto en varias semanas». «Qué pena», dijo él, dejando la botella sobre la mesa con un ligero golpe. «Pero por desgracia, tengo que discutir algunos asuntos con mi esposa. Asuntos personales. Espero que lo entiendas». «Lo entiendo», dijo Raimunda, cruzando los brazos sobre el pecho. «Entiendo que estás haciendo todo lo posible para aislarla de sus amigos, de todos los que puedan abrirle los ojos a lo que está pasando». El aire de la cocina parecía haberse espesado. Eliana se quedó paralizada, sin atreverse a moverse. Benizú se volvió lentamente hacia Raimunda y su rostro se volvió duro como una piedra. «¿Qué has dicho?» «Ya lo has oído», insistió Raimunda. «La controlas, la humillas, la intimidas, y a eso lo llamas matrimonio». «Raimunda, no», susurró Eliana, pero su amiga no la escuchó. «Eres demasiado duro con ella, Benicio», continuó Raimunda, y su voz se volvió más firme. «Ella te tiene miedo de decir una palabra de más, de dar un paso de más. Eso no es normal, es doloroso». Benicio se acercó a ella y en sus ojos brilló algo peligroso. «¿Cómo te atreves?», siseó. «¿Cómo te atreves a enseñarme cómo vivir en mi propia casa, con mi esposa? ¿Quién eres tú? ¿Una fracasada divorciada que no pudo salvar su matrimonio y ahora intenta destruir el de otros?» «¡Benicio!». Eliana dio un paso adelante, pero él ni siquiera la miró. «Lárgate de mi casa», dijo en voz baja, pero cada palabra estaba impregnada de ira. «Ahora mismo. Y no vuelvas nunca más. No te queremos aquí. Nadie te ha invitado a venir». «Eliana te invitó», insistió Raimunda, aunque Eliana vio que le temblaban las manos. «Y ella tiene derecho a recibir a sus amigos». «No tiene ningún derecho», ladró Benicio, y su voz resonó en las paredes. «Esta mujer vive de mi dinero, en mi casa, lleva la ropa que yo le compro. Sin mí no es nada. Y desde luego no va a decidir quién viene aquí y quién no». «Eres un perro rabioso», exhaló Raimunda, y sus ojos brillaron. «Eso es lo que eres en realidad. Un perro rabioso y malvado que muerde a todo el mundo». Por un momento se hizo un silencio sepulcral. Entonces Benizú se giró bruscamente, agarró una silla que estaba junto a la pared y la lanzó hacia Raimunda. La silla pasó volando junto a ella, golpeó la pared y cayó al suelo con estrépito. Raimunda retrocedió, palideciendo. «Vete», gritó Benicio. «Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Raimunda cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Eliana corrió tras ella. «Raimunda, espera». Su amiga se dio la vuelta en el umbral.
Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Aléjate de él, Eli», dijo con voz ronca. «Te lo ruego. Antes de que sea demasiado tarde. Llámame cuando estés lista. Te recogeré cuando quieras». Salió corriendo a la calle, se subió al coche y se marchó sin mirar atrás. Eliana se quedó en la puerta, mirándola alejarse, y sintió que algo se rompía dentro de ella. Entonces oyó pasos detrás de ella, lentos, pesados. Se dio la vuelta. Benicio estaba a unos pasos de ella, con el rostro desfigurado por la ira. «Tú», dio un paso adelante. «Tú trajiste a esa basura a mi casa». «Benicio, yo...» El golpe fue rápido e inesperado. La mano de Benicio se abalanzó sobre su mejilla con tanta fuerza que Eliana salió volando hacia un lado y se golpeó el hombro contra el marco de la puerta. El dolor le atravesó el rostro y se le oscureció la vista. Se apretó la mejilla con la mano, incapaz de pronunciar una sola palabra. «Te has vuelto completamente descarada». Benicio se colocó sobre ella, respirando con dificultad. «Traes aquí a esta histérica y le permites que me insulte en mi propia casa. Has olvidado cuál es tu lugar, Eliana. Lo has olvidado por completo». Eliana permaneció en silencio, apretando la mano contra la mejilla ardiente. Las lágrimas le corrían por la cara, pero ni siquiera intentó secárselas. «A partir de mañana te despides de esa tienda», dijo Benicio con frialdad. «Tu trabajo ha terminado. Te quedarás en casa, como debe hacer una esposa normal, sin tiendas de antigüedades ni amigas estúpidas. ¿Entendido?» «Benicio, por favor». Eliana levantó la vista hacia él. «No me quites el trabajo. Es todo lo que tengo». «Tienes una casa», la interrumpió él. «Y eso es más de lo que te mereces. Mañana por la mañana iremos a esa tienda y escribirás una carta de renuncia. Y no quiero volver a oír hablar del tema». Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en el vestíbulo. Eliana se deslizó lentamente por la pared hasta el suelo, se abrazó las rodillas con las manos y se echó a llorar, en silencio, desesperada, consciente de que el último hilo que la unía al mundo exterior estaba a punto de romperse. La mañana comenzó en silencio. Benicio no dijo ni una palabra durante el desayuno. Solo bebió café mientras hojeaba las noticias en su tableta. Eliana estaba sentada frente a él, sin tocar la comida, y aún le ardía la mejilla por el golpe del día anterior. No había moretones, pero el dolor permanecía, profundo, punzante, y no solo físico. «Prepárate», dijo finalmente Benicio, sin levantar la vista. «Salimos en 20 minutos». Eliana asintió en silencio y se levantó de la mesa. Subió al dormitorio, se puso un sencillo vestido gris y un cardigan. Se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido y los ojos rojos por la noche de insomnio. Se pasó la mano por el pelo, tratando de arreglarlo, pero le temblaban las manos. Benicio la esperaba en el coche, tamborileando con los dedos sobre el volante. Eliana se sentó en el asiento del copiloto, se abrochó el cinturón y se quedó mirando por la ventana. Viajaron en silencio. La ciudad despertaba lentamente. Las tiendas abrían, los primeros transeúntes aparecían en las calles. Algunos llevaban café para llevar, otros se apresuraban al trabajo. La vida cotidiana, que a Eliana le parecía tan lejana, como si ocurriera en otro universo. La tienda de antigüedades estaba en un barrio antiguo, donde las casas se apiñaban unas contra otras, y las aceras eran tan estrechas que apenas cabían 2 personas para cruzarse. Benicio aparcó justo enfrente de la entrada, salió del coche y le abrió la puerta a Eliana. Ella salió lentamente, sintiendo que sus piernas se volvían de algodón. «Vamos», dijo él secamente, y ella obedeció y se dirigió a la puerta de la tienda. La campana sobre la puerta tintineó cuando entraron. La señora Benedita estaba detrás del mostrador, revisando unos papeles, y levantó la cabeza con una sonrisa. Pero la sonrisa desapareció de inmediato cuando vio a Benicio. «Eliana», dijo con cautela, mirando de ella a su marido. «Buenos días. No te esperaba tan temprano». «Buenos días, señora Benedita», dijo Eliana con dificultad. Necesito hablar con usted». Benicio se adentró en la tienda, mirando las estanterías con antigüedades. Relojes antiguos, estatuillas, marcos de fotos, cuadros descoloridos. Cogió un jarrón de porcelana, lo giró entre sus manos, lo examinó y luego lo volvió a colocar en su sitio con un ligero gesto de desprecio en el rostro, como si nada de lo que había allí fuera digno de su atención.
La señora Benedita miró a Eliana con curiosidad y ésta sintió un nudo en la garganta. Yo tengo que dejar el trabajo, dijo en voz baja, casi inaudible. ¿Qué? La señora Benedita frunció el ceño. Eliana, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? Causas familiares, intervino Benicio sin volverse. Mi esposa ya no va a trabajar. Tiene suficiente que hacer en casa. La señora Benedita lo miró a él y luego volvió a mirar a Eliana. En sus ojos se reflejó una comprensión rápida y dolorosa. Era una mujer mayor, sabia, que había visto de todo en la vida, y enseguida entendió lo que estaba pasando. Eliana, dijo con suavidad, ¿estás segura? Sabes lo mucho que te apreciamos. La tienda sin ti. ¿Estás segura? Intervino de nuevo Benicio con voz firme. Solo denle papel para que escriba la carta de renuncia. Los dos estamos muy ocupados. La señora Benedita sacó lentamente una hoja de papel en blanco del cajón y la puso sobre el mostrador. Eliana tomó el bolígrafo con mano temblorosa y comenzó a escribir. Las letras se le nublaban ante los ojos. Solicito mi baja voluntaria a partir de hoy. Firma, fecha, todo. Le entregó la hoja a la señora Benedita, quien la tomó sin apartar la mirada de Eliana. Si necesitas ayuda, dijo en voz baja para que Benicio no la oyera. Ya sabes dónde encontrarme. En cualquier momento. Eliana asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Benicio se acercó al mostrador, la tomó del codo y la condujo hacia la salida. Que le vaya bien, señora, dijo por encima del hombro, y salieron a la calle. La campana volvió a sonar. Eliana se volvió por un segundo y vio a la señora Benedita detrás del mostrador, apretando la declaración entre sus manos, con una expresión de tanta compasión en el rostro que Eliana sintió ganas de volver, arrodillarse y pedirle ayuda. Pero Benicio ya había abierto la puerta del coche y esperaba a que ella se sentara. De camino a casa, también permanecieron en silencio. Benicio encendió la radio, donde hablaban del aumento de las exportaciones de café, de nuevos acuerdos comerciales y de otras cosas. Pero Eliana no escuchaba. Miró por la ventana y sintió cómo crecía el vacío en su interior. El trabajo era lo último que la conectaba con el mundo exterior. Ahora tampoco eso quedaba. Cuando regresaron a la mansión, Benicio se fue directamente a su estudio y cerró la puerta. Eliana se quedó en el vestíbulo, sin saber qué hacer. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, pero no bebió. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando el jardín, donde el viento hacía volar las hojas caídas. Los días comenzaron a confundirse unos con otros. Benicio se marchaba temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche. A veces ni siquiera dormía en casa. Decía que se quedaba en el apartamento de la ciudad porque estaba demasiado cansado para conducir. Eliana se quedaba sola en la enorme mansión y el silencio la oprimía como un sudario. Intentaba mantenerse ocupada. Limpiaba la casa, preparaba comida que casi no comía, leía libros que no podía recordar. Pero el tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Cada hora parecía una eternidad. Se sorprendía a sí misma hablando sola, solo para oír una voz humana. Raimunda la llamaba todos los días. Al principio, Eliana no contestaba, por miedo a que Benicio se enterara. Pero un día, cuando la soledad se volvió insoportable, finalmente descolgó el teléfono. Eliana, gracias a Dios, exhaló Raimunda. Pensé que te había pasado algo. Llevas una semana sin contestar al teléfono. Lo siento, murmuró Eliana. Es solo que no sabía qué decir. ¿Cómo estás? ¿Te ha hecho algo después de lo que pasó? Eliana se quedó callada. Le daba vergüenza contarlo de la bofetada. Era como si ella tuviera la culpa de algo. Me obligó a dejar el trabajo en la tienda, dijo finalmente. Ya no trabajo. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Luego Raimunda soltó un taco, en voz baja pero con furia. Ese cabrón. Eli, ¿te das cuenta de lo que está haciendo? Te está aislando. Te está cortando de todos tus contactos. Es un signo clásico de maltrato. El siguiente paso será quitarte el teléfono. No me lo quitará, dijo Eliana con inseguridad, aunque en su interior sabía que Raimunda podía tener razón. Escúchame. La voz de su amiga se volvió insistente. Recoge tus cosas y vete, ahora mismo. Tengo una habitación libre. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que quieras. Te buscaremos trabajo, un abogado, todo lo que necesites. Pero tienes que irte, antes de que sea demasiado tarde.
Raimunda, no puedo. Eliana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tengo miedo. Miedo de lo que hará si intento escapar. Me encontrará. Siempre dice que me encontrará. Esté donde esté. Son amenazas, Ellie. Amenazas vacías. Intenta intimidarte. ¿Y si no? Eliana apretó el teléfono con más fuerza. ¿Y si realmente hace algo? Él tiene contactos, dinero, influencia. Yo no tengo nada. Ni siquiera sé si podré vivir sola. He dependido de él durante tanto tiempo que he perdido la capacidad de ser independiente. Volverás a aprender, dijo Raimunda con suavidad. Yo te ayudaré. Pero tú debes dar el primer paso. Por favor, Ellie, no quiero enterarme algún día de que te ha pasado algo terrible. Eliana guardó silencio. Quería creer a Raimunda. Quería encontrar en sí misma la fuerza para recoger sus cosas y marcharse. Pero el miedo era demasiado grande. Miedo a Benicio, a lo desconocido, a quedarse completamente sola en este mundo sin dinero, sin un techo sobre su cabeza, sin protección. Lo pensaré, dijo finalmente. Prometo que lo pensaré. Bien, suspiró Raimunda. Pero no lo pienses demasiado. El tiempo no está de tu parte. Se despidieron y Eliana dejó el teléfono sobre la mesa. Se sentó en el sofá del salón y se abrazó las rodillas con los brazos. La mansión era tan grande, tan vacía. Los techos altos, los suelos de mármol, los muebles caros. Todo era bonito, pero frío, como un museo en el que ella no era más que una pieza de exposición. Los días seguían pasando. Eliana se despertaba, preparaba el desayuno para Benicio, limpiaba la casa, preparaba la cena. A veces él venía, a veces no. Cuando venía casi no le hablaba. Comía en silencio, veía la televisión o se quedaba en su despacho hasta altas horas de la noche. Eliana era invisible para él, una sombra en su propia casa. Una vez, 2 semanas después de ser despedida, Eliana decidió limpiar el estudio de Benicio. Él estaba en el trabajo y ella sabía que no volvería antes de las 8 de la tarde. El despacho era el único lugar de la casa al que rara vez se le permitía entrar. Benicio decía que allí había documentos importantes, información confidencial, y que ella no debía tocar nada. Pero hoy no le importaba. Solo quería entretenerse con algo, ahuyentar ese aburrimiento sofocante. Eliana cogió un trapo, un producto para limpiar muebles, y entró en el despacho. La habitación era grande, con una ventana panorámica que daba a las colinas. Una enorme mesa de roble ocupaba el centro, con una silla de cuero detrás. En las paredes colgaban diplomas, certificados y fotografías de Benicio con personas importantes, políticos, empresarios. Las estanterías estaban llenas de libros que, sospechaba Eliana, él nunca había leído. Estaban allí para decorar. Empezó a limpiar el polvo de la mesa, evitando cuidadosamente las pilas de papeles que había en una esquina. Luego limpió las estanterías, el alféizar de la ventana y los marcos de las fotos. El trabajo la tranquilizaba. Al menos por un tiempo podía olvidarse de su vida. Cuando terminó, ya se disponía a salir, pero su mirada se posó en los cajones del escritorio. Estaban cerrados, pero no con llave. Eliana se quedó paralizada. No debía meterse ahí. Benicio la mataría si se enteraba. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. ¿Qué escondía allí? ¿Por qué insistía tanto en que no entrara en el despacho? Miró a su alrededor, como temiendo que alguien la estuviera observando. Luego se acercó lentamente al escritorio y tiró de la manija del cajón superior. Se abrió fácilmente. Dentro había cosas normales: bolígrafos, clips, pegatinas, memorias USB. Nada interesante. Abrió el segundo cajón. Había carpetas con documentos. Eliana sacó una y la abrió. Contratos, facturas, algún tipo de albaranes. Todo en portugués, con los sellos de la empresa Benicio. Hojeó varias páginas, pero no entendió nada. Solo eran documentos comerciales. Ya estaba a punto de cerrar la carpeta, pero entonces vio que en el fondo del cajón había otra carpeta, gastada y sin etiqueta. Eliana la sacó y la abrió. Lo primero que vio fue una lista de nombres. Nombres desconocidos, junto a los cuales había sumas, sumas enormes, con muchos ceros. Luego, tablas con cifras, columnas de ingresos y gastos, porcentajes, fechas. Pasó la página. Había un contrato, en español,
Pero Eliana pudo descifrar algunas palabras. Transporte, tramitación, comisión. Frunció el ceño, tratando de entender qué significaba eso. Pasó otra página. Había una tabla con nombres de empresas. Algunas le resultaban familiares. Eran empresas asociadas a Benicio, con las que él hacía negocios. Pero junto a cada nombre había anotaciones. Ficticia, tránsito, blanqueo. El corazón de Eliana se aceleró. Siguió hojeando. A continuación había copias de transferencias bancarias. El dinero se enviaba a cuentas en otros países. Volvía y se volvía a enviar. Las cantidades eran colosales. Millones. Eliana no entendía de finanzas, pero incluso ella se dio cuenta de que algo no estaba bien. Luego se topó con una nota escrita a mano. La letra era descuidada, pero legible. Contactar con Ernesto. Nuevo lote a través de Colombia. 20% arriba, como siempre. Documentos a través de Panamá. Cobro en Liechtenstein. Abajo estaba la firma de Benicio. Eliana leyó la nota 2 veces, y luego otra vez. Colombia. Partida. Cobro. Las palabras se iban encajando en un cuadro que ella no quería ver, pero que ya no podía ignorar. Siguió rebuscando en la carpeta, y con cada nueva página, el cuadro se hacía más claro. Benicio evadía impuestos, eso era evidente. Transfería dinero a través de empresas ficticias, ocultaba ingresos, utilizaba paraísos fiscales. Pero eso no era todo. Había referencias a cargas, suministros y partidas que claramente no tenían nada que ver con el café. Había nombres de personas que, a juzgar por el contexto, estaban relacionadas con el tráfico de drogas. Había sumas que se destinaban a sobornos y protección. Eliana sintió cómo se le iba la sangre de la cara. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener los papeles. Benicio blanqueaba dinero. Para un cártel de la droga. Su empresa era una tapadera. La exportación de café era solo una pantalla tras la que se ocultaban las verdaderas operaciones. Cerró la carpeta de golpe y la guardó en el cajón. Luego cerró el cajón, se alejó de la mesa y se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Contárselo a alguien? ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Y si no la creían? O peor aún, ¿y si la creían y Benicio se enteraba de que había sido ella quien los había llevado hasta allí? La mataría, sin dudarlo. Una persona relacionada con los cárteles de la droga no dudaría en deshacerse de un testigo, incluso si ese testigo es su esposa. Eliana salió del despacho, cerrando la puerta con cuidado. Bajó a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Luego se sirvió otro. Sus manos aún temblaban. Se sentó a la mesa y se quedó mirando al vacío. ¿Y ahora qué? ¿Fingir que no sabe nada? ¿Seguir viviendo en esa casa, junto a un hombre que no solo era un tirano, sino también un criminal? ¿O utilizar esa información de alguna manera? Eliana no lo sabía. Pero una cosa estaba clara. Su vida acababa de volverse aún más peligrosa. Sabía demasiado. Y ese conocimiento era como una bomba de relojería. Tarde o temprano explotaría. Por la noche Benicio regresó a la hora habitual. Eliana lo recibió en la puerta como siempre. Él pasó sin mirarla. Se quitó la chaqueta y se dirigió a la ducha. Eliana preparó la cena. Puso la mesa y lo llamó. Comieron en silencio. Benicio hojeaba el teléfono. A veces resoplaba al leer algo, pero no le dirigió ni una palabra. Eliana lo miraba y pensaba, ahí está, sentado, comiendo, como si nada pasara. Y en su despacho hay pruebas de delitos que pueden enviarlo a la cárcel durante muchos años. Y él ni siquiera sospecha que ella lo sabe. Cuando terminó la cena, Benicio se fue a su habitación. Eliana recogió los platos, apagó la luz de la cocina y subió a su dormitorio. Se acostó en la cama, sin desvestirse, y se quedó mirando al techo. No podía dormir. En su cabeza daban vueltas los mismos pensamientos. Los documentos, el cártel, el dinero, el peligro. ¿Qué hacer? Cogió el teléfono y miró la pantalla. El último mensaje de Raimunda. ¿Cómo estás? Escríbeme, por favor. Eliana quería escribir. Quería contarle todo lo que había descubierto, pero el miedo le paralizaba los dedos. ¿Y si Benicio revisaba el teléfono? ¿Y si veía los mensajes? Volvió a guardar el teléfono y cerró los ojos. Mañana. Lo pensaría mañana.
Ahora solo tenía que sobrevivir a esa noche. Pero el sueño no llegaba. Eliana yacía en la oscuridad, escuchando el silencio de la enorme mansión, y sentía como algo dentro de ella cambiaba lentamente. El miedo no había desaparecido, pero había aparecido algo más, algo parecido a la ira o a la determinación. Ella conocía su secreto, y eso le daba fuerza, una fuerza pequeña, frágil, pero fuerza al fin y al cabo. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no era del todo indefensa. Tenía un arma. Solo tenía que decidirse a usarla. La mañana comenzó de forma inesperada. Benicio bajó a desayunar antes de lo habitual, y en su rostro se dibujaba una leve sonrisa, esa que Eliana no había visto en mucho tiempo. Ella se puso en guardia. La sonrisa de Benicio rara vez significaba algo bueno para ella. ¿Te acuerdas de qué día es hoy?, preguntó él mientras se servía café. Eliana se quedó paralizada con el plato en las manos. Hoy es 23 de octubre. Hace 8 años se casaron. Recordaba vagamente aquel día. Un vestido blanco, la iglesia, invitados a los que apenas conocía. Benicio le parecía entonces un príncipe. Ahora sabía que era un carcelero. Lo recuerdo, respondió en voz baja, dejando el plato sobre la mesa. 8 años. Benicio bebió un sorbo de café, mirándola por encima del borde de la taza. No está mal. Muchos no aguantan ni la mitad. Eliana no sabía qué responder. Se sentó frente a él y empezó a cortar la fruta sin levantar la vista. He pensado que deberíamos celebrarlo, continuó Benicio, como es debido, como personas civilizadas. Esta noche, a las 6, ven a la Estrella Azul. ¿Sabes dónde está? Eliana asintió. El Estrella Azul es uno de los restaurantes más caros de la ciudad, en pleno centro, en un edificio antiguo con vistas al paseo marítimo. Había estado allí una vez, hacía muchos años, cuando se acababan de casar. Entonces Benicio pidió champán, le cogió de la mano y le dijo piropos. Ahora parecía un sueño de otra vida. Ponte algo decente, añadió Benicio levantándose de la mesa. No quiero que parezcas una mendiga. Ya he reservado mesa. Sé puntual. Se marchó dejándola sola. Eliana miró el desayuno a medio comer e intentó comprender lo que estaba pasando. Benicio no le hacía sorpresas. No la invitaba a restaurantes. No celebraba los aniversarios. En los últimos 3 años, nunca habían celebrado ese día. ¿Por qué ahora? Una sospecha se coló en su mente, pero la apartó. Quizás realmente quería reconciliarse. Quizás se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos. Eliana sabía que era ingenuo, pero una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo en algún lugar dentro de ella. Pasó el resto del día preparándose. Primero se quedó mucho tiempo delante del armario, revisando los vestidos. La mayoría de ellos no se los había puesto en años. Benicio los había comprado él mismo, eligiendo los estilos y colores que le gustaban a él, no a ella. Al final se decidió por un vestido azul oscuro, con la parte superior cerrada y una falda hasta la rodilla. Sobrio, elegante, discreto. Luego se dio un baño. Permaneció mucho tiempo en el agua caliente, tratando de relajarse. No lo consiguió. La tensión no la abandonaba. Salió, se secó el pelo con el secador y se peinó con un sencillo, recogido. Un maquillaje ligero, base de maquillaje para ocultar la palidez, un poco de colorete, pintalabios de tono neutro. Se miró en el espejo. Parecía estar bien. Parecía una mujer decente que iba a cenar con su marido. Solo sus ojos delataban la verdad. Estaban vacíos. A las 5:30 llamó a un taxi. Benicio se había ido a trabajar temprano por la mañana y no le había dicho que pasaría a recogerla. Así que tenía que ir sola. Eliana cogió un pequeño bolso, comprobó que tenía el teléfono y la cartera y salió de casa. El taxi llegó rápidamente. El conductor, un hombre de mediana edad con rostro cansado, asintió en silencio cuando ella le dio la dirección. Atravesaron toda la ciudad, pasando por barrios antiguos, por nuevos distritos con torres de cristal, por parques donde paseaban personas con niños. Eliana miraba por la ventana y pensaba en cómo podría ser una de ellas. Una mujer normal que pasea por el parque, ríe, vive. El restaurante estaba en el paseo marítimo, en un edificio de 3 plantas con columnas y amplios ventanales. Eliana pagó al conductor y salió. La noche era fresca y el viento del río le agitaba el pelo. Se arregló el vestido y entró. El interior de la Estrella Azul era lujoso, pero no vulgar.
Madera oscura, luz tenue, manteles blancos, flores frescas en las mesas. Música tranquila, algo clásico, de cuerda. En la entrada la recibió el maître, un hombre alto con traje negro y una postura impecable. «Buenas noches», dijo con una sonrisa cortés. «¿Tiene reserva?» «Sí, a nombre de Tavares», respondió Eliana. «Para las 6». El maître miró su tableta y asintió. «Por supuesto, señora Tavares. Su mesa está lista. Por aquí, por favor». La condujo a través del salón, pasando junto a otras mesas donde se sentaban parejas, familias y grupos de amigos. Todos hablaban, reían, comían. La vida cotidiana. Eliana se sentía como un fantasma entre los vivos. El maître se detuvo junto a una mesa junto a la ventana, con vistas al río. Una mesa para dos, con una vela en el centro y 2 copas de vino. «Su mesa, señora. ¿Desea pedir algo mientras espera?» «Agua, por favor», pidió Eliana sentándose. El maître asintió y desapareció. Eliana se quedó sola. Miró el reloj que llevaba en la muñeca. Faltaban 3 minutos para las 6. Benicio debía aparecer en cualquier momento. El camarero trajo el agua, mineral, con hielo y una rodaja de limón. Eliana le dio las gracias y bebió un sorbo. El agua fría le quemó la garganta. Dejó el vaso sobre la mesa y volvió a mirar el reloj. Eran las 6 en punto. Benicio no estaba. Eliana miró alrededor del salón. Quizás ya estaba allí, quizás estaba sentado en otra mesa, esperando su reacción. Pero no lo veía por ninguna parte. Sacó el teléfono y revisó los mensajes. No había nada, ni llamadas ni notificaciones. Pasaron 5 minutos, luego 10. Eliana se sentó a la mesa, mirando por la ventana al río, donde navegaban lentamente los barcos. El camarero se acercó de nuevo. «Señora, ¿desea pedir un aperitivo? ¿O quizá unos entremeses?» «Esperaré a mi marido», dijo Eliana en voz baja. «Debería llegar pronto». «Por supuesto». El camarero asintió con comprensión y se alejó. Pasaron otros 10 minutos. Las 6:25. Eliana empezó a ponerse nerviosa. Marcó el número de Benicio, pero él no contestó. Tonos, luego el contestador automático. No dejó ningún mensaje. Simplemente dejó el teléfono sobre la mesa y siguió esperando. A su alrededor, la vida bullía. En la mesa de al lado, un hombre le regalaba un ramo de rosas a una mujer, y ella reía, cubriéndose la cara con las manos. En otra mesa, una familia celebraba el cumpleaños de alguien, y los camareros trajeron una tarta con velas. Todos estaban felices. Eliana estaba sentada sola, y cada minuto que pasaba se sentía más incómoda. El camarero se acercó de nuevo, por tercera vez. «Señora, ¿quizás quiera empezar sin su marido? Nuestro chef ha preparado hoy un delicioso pato con...» «No, gracias», lo interrumpió Eliana. «Esperaré». Él se retiró, pero ella vio compasión en sus ojos. Él lo entendía. Todos lo entendían. Una mujer sentada sola en una mesa para dos en el aniversario de su boda, esperando a un marido que no llega. Faltan 27 minutos. Eliana volvió a marcar el número de Benicio. De nuevo, el contestador automático. Apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Quizás había pasado algo en el trabajo? ¿Un accidente? ¿Problemas de salud?» Eliana intentaba convencerse de que había una explicación, de que él no la había olvidado ni la estaba ignorando. Pero en su interior sabía la verdad. Sabía que Benicio estaba haciendo precisamente eso, haciéndola esperar, a propósito, para humillarla. 7 horas. Eliana seguía sentada a la mesa. El agua del vaso se había calentado hacía tiempo. El hielo se había derretido. La vela se estaba apagando. El maître pasó varias veces junto a ella, lanzándole miradas preocupadas. Los demás clientes empezaron a fijarse en ella. Una mujer con un vestido azul que llevaba más de 1 hora sentada sola y no esperaba a nadie. O mejor dicho, esperaba, pero sin resultado. Eliana sentía cómo le ardían las mejillas de vergüenza. Quería levantarse e irse, pero las piernas no le respondían. Parecía pegada a la silla, paralizada por la humillación y la esperanza de que Benicio apareciera. Las 7:20, las 7:30, las 7:45. Finalmente, a las 8 en punto, las puertas del restaurante se abrieron y entró Benicio. Eliana levantó la cabeza y lo vio.
con un traje caro, la camisa desabrochada hasta el segundo botón, la cara roja y los ojos brillantes. Estaba borracho. No mucho, pero lo suficiente como para que se notara. Y no estaba solo. Detrás de él entraron 3 hombres, todos más o menos de su edad, todos con traje, todos con la misma cara roja y la misma voz fuerte. Se reían, se daban palmadas en los hombros y bromeaban sobre algo. Benicio iba delante y su mirada recorrió la sala hasta detenerse en Eliana. Sonrió, amplia, triunfante. «Aquí está mi esposa», anunció en voz alta, y toda la sala se volvió. «Ven, señores, les dije que estaría aquí, sentada y esperando, como un cachorro abandonado por su dueño en la puerta». Los 3 hombres se rieron, en voz alta, con rudeza. Uno de ellos, un hombre corpulento con entradas, incluso le dio una palmada en la espalda a Benissú. «No mentías, Benissú, como un perrito. Lleva 2 horas sentada». Eliana sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Todos en el restaurante la miraban. El maître, los camareros, los demás comensales. Veía en sus ojos lástima, vergüenza, incomodidad. Pero nadie dijo nada, nadie intervino. Benissú se acercó sin dejar de sonreír. «¿Qué tal, querida?», preguntó con sarcasmo. «¿Has esperado mucho?». Eliana no podía hablar. Tenía la garganta cerrada. Las palabras se le atascaban en algún lugar dentro de ella. Se limitó a mirarlo, con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos, pero se esforzó por contenerlas. «No aquí, no delante de todos. Sabes, mis amigos y yo hemos decidido venir a tomar algo después del trabajo», continuó Benicio, dirigiéndose más a sus acompañantes que a ella. «Y me acordé de que hoy es nuestro aniversario. 8 años. Y aposté con estos señores que mi mujer se quedaría aquí, por mucho que yo llegara tarde. No me creyeron. Pensaban que te irías en media hora. Pero yo lo sabía. Sabía que esperarías como una perrita fiel». Los 3 hombres volvieron a reírse. Eliana bajó la mirada hacia la mesa, hacia la vela consumida, hacia la copa vacía. Tenía las manos sobre las rodillas, apretadas en puños. Quería desaparecer, desvanecerse, dejar de existir. «Bueno, querida, vamos a seguir», dijo Benicio con indiferencia. «Tenemos reservado un salón privado. Seguiremos celebrando allí. Tú puedes irte a casa, o quedarte si quieres, como prefieras». Se dio la vuelta y se adentró en el restaurante, y los 3 hombres lo siguieron. Sus voces y risas resonaban en la sala hasta que desaparecieron tras la puerta del salón privado. Entonces la puerta se cerró y el restaurante volvió a quedar en silencio. Eliana permaneció inmóvil. No lloraba. Las lágrimas simplemente no salían. Por dentro sentía un vacío frío, enorme, que lo abarcaba todo. Todos la miraban, y eso era insoportable. El maître se acercó con cautela, como si temiera asustarla. «Señora», dijo en voz baja, «¿puedo ayudarla en algo?». Eliana levantó la vista hacia él. Parecía sinceramente preocupado. «No», respondió con voz ronca. «Gracias. Yo me voy». Se levantó, cogió el bolso y se dirigió hacia la salida. Las piernas le fallaban, pero se obligó a caminar con paso firme, manteniendo la espalda recta. Sin correr, sin mostrar el dolor, simplemente caminando. En la calle me estaba oscuro y hacía frío. El viento se intensificó y Eliana se estremeció, abrazándose a sí misma con los brazos. Se alejó unos pasos del restaurante, se detuvo junto a la barandilla del paseo marítimo y miró al río. El agua era negra, reflejaba las luces de la ciudad y fluía lentamente hacia algún lugar lejano. Eliana sacó el teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Buscó el contacto de Raimunda y pulsó el botón de llamada. Sonó el tono. 1, 2, 3 veces. ¿Él? La voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Qué pasa?». Eliana abrió la boca, pero no le salían las palabras. Intentó decir algo, pero solo le salió un sollozo ahogado. «Eliana, ¿estás llorando? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?». «Raimunda», logró decir Eliana finalmente, con la voz quebrada. «No puedo más. No puedo seguir viviendo así». «¿Dónde estás ahora?». Raimunda hablaba rápido, con tensión. «Dime la dirección. Voy para allá, ahora mismo. Estoy en el restaurante Estrella Azul, en el Paseo Marítimo».
Quédate ahí, no te muevas. Estaré allí en 15 minutos. ¿Me oyes, Eli? No te vayas a ningún sitio. De acuerdo, susurró Eliana y colgó. Se quedó de pie, apoyada en la barandilla, mirando el agua. Algo dentro de ella se rompió definitivamente. Esa chispa de esperanza que aún ardía en lo más profundo se apagó. Ya no había excusas ni ilusiones. Benicio no cambiaría, no mejoraría. Seguiría humillándola, destrozándola, destruyéndola, hasta que no quedara nada de ella. El coche de Raimunda apareció 12 minutos después. Era viejo y destartalado, pero para Eliana era su salvación. Raimunda salió disparada del volante, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sin decir una palabra. Eliana hundió la cara en su hombro y finalmente rompió a llorar, en silencio, sin emitir ningún sonido, sacudida por los sollozos. «Ya está», susurró Raimunda acariciándole la espalda. «Ya está, Eli. Estoy aquí. Estoy contigo». Se quedaron así unos minutos, hasta que Eliana pudo recomponerse. Raimunda se apartó y la miró a los ojos. «Cuéntame, ¿qué ha hecho?» Eliana se lo contó, de forma breve y confusa. Le habló de la invitación, de la espera, de cómo Benicio llegó borracho con sus amigos y la humilló delante de todo el restaurante. Raimunda la escuchó y su rostro se volvió cada vez más severo. «Ese cabrón», siseó. «Ese maldito hijo de puta. Eli, ya está bien. Basta. Te vienes conmigo ahora mismo». «Raimunda, no puedo irme así como así». Eliana negó con la cabeza. «Mis cosas, mis documentos, todo está en casa». «Entonces pasaremos por allí», dijo Raimunda con determinación. «Él está ahora en el restaurante, ¿verdad? Bebiendo con sus amigos. Tenemos tiempo. Vamos, recoge lo imprescindible y nos iremos». Eliana dudaba. Una parte de ella quería aceptar. Quería huir en ese mismo instante. Pero otra parte, la que tenía miedo, le susurraba que era una locura, que Benicio la encontraría, que la castigaría, que sería aún peor. «No lo sé», murmuró. «Tengo miedo». «Claro que tienes miedo». Raimunda la tomó de las manos. «Pero si ahora vuelves con él, solo será peor. Ya ves a dónde va a parar esto. No va a parar. Cada vez será peor». Eliana sabía que su amiga tenía razón. Pensó en los documentos del despacho de Benicio, en el cártel, en el dinero, en que él era un delincuente y ella era la única que lo sabía. «Está bien», dijo por fin, y su voz se fortaleció. «Vamos, pero rápido. No quiero que nos pille allí». Raimunda asintió y se subieron al coche. Por el camino, Eliana miraba por la ventana y pensaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Daba miedo? Sí, pero quedarse era aún más aterrador. Cuando llegaron a la mansión estaba a oscuras. Benicio realmente no estaba en casa. Eliana abrió la puerta con su llave y entraron. La casa los recibió con silencio y frío. Eliana subió al dormitorio, sacó la bolsa y empezó a guardar sus cosas. Ropa, zapatos, documentos, un poco de dinero que había guardado para tiempos difíciles. Entonces se detuvo. Miró la puerta del despacho de Benicio al final del pasillo. Raimunda estaba a su lado. «¿Qué?», preguntó ella. «Espérame un momento», dijo Eliana y se dirigió al despacho. Abrió la puerta, encendió la luz, se acercó a la mesa y abrió el cajón inferior. Sacó la carpeta con los documentos, la misma que había encontrado unos días antes. La miró. Ahí estaba. La prueba. El arma. Cogió la carpeta y volvió junto a Raimunda. «¿Qué es eso?», preguntó su amiga. «Ya te lo contaré», respondió Eliana. «Vámonos». Salieron de la casa, se subieron al coche y se marcharon. Eliana se dio la vuelta y miró la mansión a través de la luneta trasera. Enorme, lujosa, vacía. Su prisión durante los últimos 8 años. No volvería allí. Nunca. Eliana se despertó en el sofá de Raimunda cuando empezaba a amanecer. Apenas había dormido en toda la noche. Daba vueltas en la cama, escuchaba cada ruido, temía que Benicio la encontrara. Pero no la encontró. Ni siquiera llamó por teléfono. Al parecer, ayer se emborrachó tanto que se quedó dormido sin darse cuenta de su ausencia. Raimunda salió del dormitorio en bata, vio a Eliana y se sentó a su lado. «¿No has podido dormir?» «No», admitió Eliana. «No consigo desconectar». Raimunda le sirvió café a las 2 y se quedaron sentadas en silencio, escuchando cómo la ciudad despertaba tras la ventana. El apartamento de Raimunda era pequeño,
Solo tenía 2 habitaciones, muebles viejos y papel pintado que hacía tiempo que necesitaba cambiarse. Pero allí se sentía cálido y seguro. Eliana se sentía más protegida allí que en la lujosa mansión. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Raimunda, mirando a su amiga por encima del borde de la taza. Eliana guardó silencio. Había pensado en ello toda la noche. Las opciones eran sencillas: esconderse o actuar. Esconderse significaba vivir con miedo constante, esperando a que Benicio la encontrara y la llevara de vuelta. Actuar era arriesgado, pero también era la única forma de liberarse de verdad. «Te voy a enseñar algo», dijo Eliana y se levantó. Sacó la bolsa que había traído ayer y de ella un archivador con documentos. Raimunda cogió el archivador, lo abrió y empezó a hojearlo. Su rostro cambiaba con cada página. Primero desconcierto, luego comprensión, luego conmoción. «Dios mío, Eli», susurró. «¿En serio? ¿Lava dinero para un cártel de la droga?» «Sí», asintió Eliana. «Lo encontré en su despacho hace unos días. Está todo ahí. Contratos, transferencias, nombres. Evade impuestos y blanquea dinero sucio a través de su empresa». Raimunda siguió hojeando, con las manos temblorosas. «¿Entiendes que hay que ir a la policía con esto?» «Lo entiendo», dijo Eliana, volviendo a sentarse en el sofá. «Pero tengo miedo. Benicio tiene contactos. Dinero. Puede comprar a cualquiera. ¿Y si la policía simplemente le devuelve los documentos y dice que soy una esposa loca que se venga de su marido?» «No lo dirán». Raimunda cerró la carpeta y miró a Eliana con determinación. «Son pruebas. Pruebas reales y documentales de un delito. Cualquier investigador que las vea está obligado a abrir una causa. No pueden simplemente ignorarlas». Eliana quiso objetar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Raimunda tenía razón. Era una oportunidad, quizás la única. «Está bien», suspiró. «Vamos a la policía, ahora mismo, antes de que cambie de opinión». Raimunda asintió, se vistió rápidamente y salieron del apartamento. La comisaría más cercana estaba a 20 minutos a pie. Caminaron en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Eliana apretaba la carpeta con los documentos con tanta fuerza que se le pusieron los dedos blancos. Era el punto de no retorno. En cuanto cruzara el umbral de la comisaría, todo cambiaría para siempre. El edificio era gris, anodino, con la pintura desconchada en la fachada. Dentro olía a humedad y a café. Detrás del mostrador había un policía de guardia, un chico joven con cara de cansancio. Levantó la vista cuando entraron. «¿En qué puedo ayudarles?» «Necesitamos hablar con el investigador», dijo Raimunda con firmeza. «Tenemos información sobre un delito grave». El policía las miró con recelo, pero finalmente asintió y les pidió que esperaran. Se sentaron en unas sillas de plástico junto a la pared y Eliana sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Raimunda le tomó la mano y se la apretó para animarla. A los pocos minutos apareció un hombre de unos 45 años, con una camisa de mangas remangadas y una carpeta bajo el brazo. Se presentó como el inspector Correia y los condujo a una pequeña oficina con 2 sillas y una mesa llena de papeles. «Les escucho», dijo sentándose. «¿De qué se trata?» Eliana puso la carpeta sobre la mesa. Sus manos aún temblaban. «Mi marido es propietario de una empresa de exportación de café, Benicio Tavares. Encontré estos documentos en su despacho. Hay pruebas de que evade impuestos y blanquea dinero para un cártel de la droga». El inspector Correia levantó una ceja, abrió la carpeta y comenzó a examinar el contenido. Primero de forma superficial, luego con más atención. Sacaba hojas, las leía, las apartaba y cogía las siguientes. Su rostro se volvió cada vez más serio. Pasaron 5 minutos antes de que levantara la cabeza. «¿De dónde ha sacado estos documentos?» «Los cogí de su despacho», admitió Eliana. «Es mi marido. Vivo con él en la misma casa. O mejor dicho, vivía». Correia asintió lentamente y volvió a los documentos. Luego tomó el teléfono y marcó un número. «Capitán, tiene que ver esto. Es urgente», dijo y colgó. A los pocos minutos entró en el despacho otro hombre, mayor, con el pelo canoso y el rostro severo. Correia le mostró los documentos y hablaron en voz baja sobre algo. El capitán examinó atentamente varias hojas y luego miró a Eliana. «¿Entiende la gravedad de estos cargos?» «Lo entiendo», respondió Eliana,
tratando de que su voz no temblara. ¿Y está dispuesta a testificar? ¿A confirmar que estos documentos pertenecen a su marido? Sí. El capitán asintió y volvió a mirar los documentos. Aquí se menciona al cártel Medina, le dijo a Correia. Es una organización importante. Llevamos mucho tiempo investigándolos. Si esta información se confirma, podremos atrapar no solo a Tavares, sino a toda la red de blanqueo. Correia asintió con la cabeza. Tenemos que actuar rápido. Si Tavares se entera de que los documentos han desaparecido, puede destruirlo todo o huir. Él aún no lo sabe, intervino Eliana. Me fui de su casa ayer por la noche. Estaba borracho. No se dio cuenta. Por la mañana tenía que irse a trabajar, como de costumbre. Bien, dijo el capitán levantándose. Organizaremos la detención. Correia reúne al equipo, 2 o 3 de paisano. Iremos a su casa y le tenderemos una emboscada. Esperaremos a que vuelva del trabajo y lo detendremos allí. Correia asintió y salió del despacho. El capitán miró a Eliana. Tendrá que venir con nosotros, mostrar la casa, ayudar a entrar. ¿Está de acuerdo? Eliana sintió como todo su interior se contraía por el miedo. Volver a la casa. Encontrarse cara a cara con Benicio cuando lo arrestaran. Era aterrador, pero ya había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. De acuerdo, dijo. 1 hora más tarde salieron Eliana, Raimunda, el inspector Correia y otros 3 policías vestidos de civil. 2 hombres y una mujer, todos con armas bajo las chaquetas. Iban en 2 coches discretos para no llamar la atención. Cuando llegaron a la mansión, eran alrededor de las 2 de la tarde. Benicio, como Eliana sabía, solía volver a casa no antes de las 7 de la tarde. Tenían tiempo para prepararse. Eliana abrió la puerta con su llave y entraron. La casa los recibió con silencio. Los policías miraron a su alrededor, evaluando la distribución. Correia dio instrucciones. 1 se quedaría en la entrada y 2 se posicionarían en la sala de estar, desde donde se veía el vestíbulo. Eliana y Raimunda también debían quedarse en la sala de estar. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Eliana estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas mirando al vacío. Raimunda estaba a su lado, pero ni siquiera su presencia podía calmar el temblor que recorría su cuerpo en oleadas. Los policías permanecían en silencio, revisando sus armas y hablando en voz baja. A las 6:45 oyeron el ruido de un motor. Eliana dio un respingo. El coche de Benicio entraba en el patio. Correia hizo un gesto para que todos mantuvieran la calma y se prepararan. La puerta se abrió. Benicio entró en el vestíbulo, como siempre, con traje, maletín y cansado tras una jornada de trabajo. Se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y luego se quedó paralizado. Algo no estaba bien. La luz del salón estaba encendida, aunque Eliana no solía estar allí a esa hora. Y su coche no estaba en el patio. Caminó lentamente hacia el salón y se detuvo en la puerta. Vio a Eliana, a Raimundo y a los policías. Su rostro se quedó paralizado. Por un segundo se hizo un silencio absoluto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó finalmente con voz tensa. Correia sacó su identificación y dio un paso adelante. Inspector Correia, policía. Benicio Tavares queda detenido por sospecha de evasión fiscal y blanqueo de dinero para una organización criminal. Benicio miró a su esposa. En sus ojos brilló la comprensión, seguida de ira. «Has sido tú», siseó. «Tú los has traído aquí». Eliana no respondió. Simplemente lo miró y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, solo cansancio y algo parecido al alivio. «Has conseguido mis documentos», continuó Benicio, y su voz se hizo cada vez más fuerte. «Los has robado y los has llevado a la policía. Me has traicionado, zorra». «Manos a la espalda», ordenó Correia, y 2 policías se acercaron a Benicio. Pero él no les hizo caso. Solo miraba a Eliana, con el rostro desencajado por la ira. «Te arrepentirás de esto», gritó. «¿Me oyes? Te arrepentirás. Saldré de aquí y te encontraré. Haré de tu vida un infierno. ¿Crees que puedes marcharte así sin más? ¿Crees que te voy a permitir destruir todo lo que he construido durante años?» Los policías lo agarraron por los brazos y se los llevaron a la espalda, pero Benicio siguió gritando. «Te mataré. ¿Me oyes? Te mataré con mis propias manos. Eres un don nadie, una criatura miserable». Uno de los policías,
Un hombre corpulento de rostro severo sacó su porra y golpeó bruscamente a Benicio en la espalda. El golpe fue certero y doloroso. Benicio gritó y se dobló por la mitad, quedando sin habla por un momento. «Cállate», dijo fríamente el policía, «o te daré otra». A Benicio le pusieron las esposas y Correia le leyó sus derechos. Benicio estaba de pie, respirando con dificultad, y miraba a Eliana con tal odio que ella retrocedió involuntariamente. Pero Raimunda la abrazó por los hombros y Eliana se sintió un poco más segura. «Llévenselo», ordenó Correia. Dos policías llevaron a Benicio hacia la salida. Él caminaba, pero no dejaba de volverse y mirar a su esposa. «Me vengaré», sisió en el umbral. «Te lo prometo». Luego lo sacaron a la calle, lo subieron a un coche y se lo llevaron. Correia se quedó con Eliana y Raimunda. «Es mejor que no se queden aquí», les dijo. «Tavares puede tener cómplices, gente que quiera ayudarlo o vengarlo. ¿Tienen a dónde ir?» «Ella se quedará conmigo», respondió Raimunda. Correia sintió. «Bien, recojan sus cosas rápidamente. Esperaremos hasta que se vayan». Eliana subió las escaleras. Tenía las piernas como de algodón, pero se obligó a caminar. Entró en el dormitorio, sacó una bolsa grande y empezó a meter ropa. Luego fue al baño, recogió cosméticos, medicamentos, todo lo que pudiera necesitar. Volvió al dormitorio, cogió los documentos de la mesita de noche. El pasaporte, el certificado de matrimonio, que ahora probablemente sería anulado, y algunas fotos del pasado. Se detuvo junto a la ventana y miró al jardín. Había vivido aquí 8 años. 8 años en esta jaula. Y ahora se marchaba. Para siempre. Eliana cogió el bolso y bajó las escaleras. Raimunda la esperaba en el vestíbulo. Correia estaba de pie junto a la puerta. ¿Listos? Sí, dijo Eliana. Salieron a la calle. La noche era fresca. El cielo estaba cubierto de nubes. Correia los acompañó hasta el coche de Raimunda. Se aseguró de que se subieran y se despidió con un gesto de la cabeza. «Nos pondremos en contacto con ustedes para que presten declaración. Mantengan el teléfono encendido». «De acuerdo», asintió Eliana. Raimunda arrancó el motor y se marcharon. Eliana se volvió y miró la mansión por última vez. Se alzaba oscura y vacía, como un monumento a su vida pasada. Una vida que había terminado hoy. «¿Cómo te sientes?», preguntó Raimunda, cuando ya estaban en la carretera principal. Eliana se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo se sentía? Asustada, aliviada, vacío, libre, todo a la vez. «No lo sé», admitió finalmente. «Simplemente, no lo sé». Raimunda extendió la mano y le apretó la muñeca. «Todo irá bien, Ellie, te lo prometo. Será difícil, dará miedo, pero lo superarás. Lo superaremos». Eliana miró a su amiga y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Asintió con la cabeza. «Gracias. Por todo». «No hay de qué», Raimunda sonrió. «Para eso están los amigos». Atravesaron la ciudad, pasando por calles iluminadas, junto a gente que iba a sus quehaceres, junto a una vida que continuaba a pesar de todo. Eliana miraba por la ventana y pensaba en el futuro. Era incierto, aterrador, pero era suyo. Por primera vez en 8 años, le pertenecía solo a ella. Cuando llegaron a casa de Raimunda, ya era de noche. Subieron al apartamento y Eliana dejó la bolsa en un rincón del salón. Raimunda preparó té y se sentaron en el sofá, cubiertas con mantas. «¿Y ahora qué?», preguntó Eliana. «Ahora descansa», dijo Raimunda. «Después busca trabajo, pide el divorcio, empieza una nueva vida. Poco a poco, día a día. No hay que pensar en todo a la vez». Eliana asintió. Día a día. Sonaba factible. Se terminó el té, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Por primera vez en muchas noches, se durmió rápidamente, sin miedo, sin esa opresiva sensación de que algo pesado e ineludible se cernía sobre ella. Durmió tranquila y no tuvo pesadillas. Soñó con el mar, amplio, azul, infinito, y ella navegaba por él, libre, sola, pero no solitaria. Delante estaba el horizonte y más allá, una nueva vida.